Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Ortografía y Redacción, la profesora Nelly Guamaní López. Espero que todos ustedes estén muy bien, que estén trabajando en casita todas las tareas que te estoy mandando. Asimismo, recordarte que estamos en la tercera semana de septiembre y nos encontramos dentro del tercer bimestre. El día de hoy, chicos, les he traído un tema que nos va a transportar a un mundo muy fantástico, ¿ya? Para lo cual quiero que mires la siguiente imagen. ¿Qué vemos acá? A niños. ¿Y qué más? Vemos libros. ¿Qué hace pensar esta imagen? Que los libros nos sirven de transporte para viajar a muchos lugares. Sí, ¿cómo están los niños en esta imagen? ¿Están felices? Porque a través de un libro nosotros podemos ir a lugares mágicos y lugares lejanos. Sí, por ejemplo, con un libro tú puedes transportarte hasta la luna o conocer muchas culturas, muchas historias maravillosas y fantásticas. ¿Alguna vez has escuchado este término? Había una vez. Sí, en los cuentos, ¿sí o no? Muy bien. Pero hoy día, chicos, vamos a trabajar acerca de ese tipo de historias. ¿Sobre qué? Sobre la narración. Pero, ¿qué es la narración? ¿Tú sabes? Bueno, la narración es un relato de hechos ordenados que pueden ser reales o imaginarios, que le suceden a uno o varios personajes. En toda narración intervienen unos personajes, los cuales pueden ser animales, personas, objetos o seres fantásticos. ¿Te imaginas? Sí, en la narración podemos convertirnos en viajeros y conocer personajes extraordinarios que nos llamen la atención y también aprender de ellos. Pero vamos a conocer algo más de la narración. La estructura de la narración se presenta estructurada de la siguiente manera. Comencemos. O sea, las partes en una narración son el inicio. En esta parte de la narración vamos a ver qué cosa. Aquí sirve para presentar a los personajes. Nos presenta una situación inicial, un conflicto que le sucede a los personajes en un tiempo y en un lugar determinado. Aquí en el inicio vamos a conocer a los personajes. Nos van a presentar el lugar donde se está realizando la acción y asimismo los primeros problemas que les van a suceder. Después tenemos el nudo. ¿Qué es el nudo? El nudo es la parte central del relato. Se desarrollan los acontecimientos planteados en la introducción y los personajes se ven envueltos en el conflicto. Es la parte más interesante del relato. Es la parte más interesante porque ahí vemos el conflicto o el problema que le suceden a los personajes. Y por último tenemos el desenlace. ¿Qué es el desenlace? En esta parte del relato se resuelven el conflicto de la fase inicial. Puede ser un final feliz o trágico, positivo o negativo. Puede tener enseñanza o mensaje. Muy bien, en el desenlace se termina la historia, se termina de contar la historia, nos marca la solución del conflicto o del problema que se presentó en el nudo. Muy bien, chicos, pero además de la estructura de la narración, debemos reconocer lo siguiente. Los elementos de la narración. ¿Qué son? Son todos aquellos que intervienen para formar una narración. Por ejemplo, tenemos el narrador. ¿Quién es el narrador o qué hace? Es la voz que cuenta al lector lo que va sucediendo en la narración. Es aquel que presenta a los personajes y sitúa la acción o secuencia de los acontecimientos en un espacio y en un tiempo determinado. El narrador es la persona que nos va a contar la historia. ¿Sabían que hace mucho tiempo antes de que existieran los libros de cuentos, habían señores que se paraban en medio de digamos, ahí
de un mercado y empezaban a contar historias y la gente los rodeaba. Igualmente, ¿alguna vez tu abuelito o tu papá te ha juntado con tus hermanitos o a ti solo y te ha contado unas historias maravillosas? Bueno, ahí se convierte en narrador. Es una parte esencial también como elemento en la narración. Seguimos. Otro elemento de la narración son los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Hay generalmente uno más importante que se llama protagonista. Los demás son secundarios. Casi siempre son seres creados por el autor y por medio de ellos expresan sus ideas. Con sus intervenciones y actuaciones dentro de la narración, los personajes revelan una norma de conducta, es decir, su carácter. Recuerda que existen dos tipos de personajes, los protagonistas, o sea, los más importantes, y los secundarios, que son ellos, son aquellos que acompañan al protagonista. Por ejemplo, esta es la escena de una película o de una historia en la selva. ¿Te acuerdas del Rey León? Claro, en la historia del Rey León, por ejemplo, el protagonista, ¿quién era? Simba, ¿ves? Ese es el protagonista y es un personaje. Muy bien, vamos a otro elemento de la narración. El tiempo. ¿Qué es el tiempo? En la narración hace referencia a la duración de la acción. ¿En qué momento se producen las escenas? ¿Cuando eres más pequeño o fue un tiempo muy remoto o es un tiempo actual? Por ejemplo, ha habido lecturas y narraciones que se han contado de una época futurista, pero también ha habido historias que se han contado de una época muy lejana. Seguimos. Otro elemento de la narración es el espacio. Pero, Miss, ¿qué es el espacio? ¿El espacio donde están las estrellas? No, el espacio es el lugar o lugares donde se desarrolla la acción. Sí, por ejemplo, en la historia del Rey León de la película, también hay una historia ahí, en la historia del Rey León, todo transcurre en donde muy bien, en ese lugar donde se encuentra, donde hay árboles, donde hay muchos animales, exacto. Todo eso es el lugar o también llamado espacio. ¿Te imaginas crear un espacio? Mira, por ejemplo, aquí. En las películas, los productores utilizan mucho potencial en crear espacios maravillosos. ¿Para qué? Para que el que vea las escenas se quede maravillado de ello. En las lecturas y en las narraciones también ocurre lo mismo. ¿Utilizando qué? Utilizando las características, definiciones y también utilizando mucho los adjetivos calificativos. ¿Te imaginas qué bonito sería llegar a lugares así? Imagínatelo. Entonces, a través de la lectura y las narraciones vamos a trasladar nuestra imaginación y creamos un lugar sin necesidad hasta de ver imágenes. Sigamos. Otro elemento de la narración es la acción. ¿Qué es la acción, Miss? ¿Qué es la acción? Está dada por la serie de acontecimientos simultáneos o sucesivos, reales o imaginarios, entrelazados en la trama del argumento. Miss, en pocas palabras, ¿qué significa la acción? La acción quiere decir los momentos de la narración. ¿Qué quiere decir eso? El inicio, el nudo y el desenlace son las partes. Recuerda que si en una narración no existe una serie de acontecimientos, o sea, no existe un inicio, no existe un nudo, un desenlace, la acción no podría resultar, o sea, la narración sería tan solo palabras y no sería entretenido. Ahora, hoy chicos les voy a presentar un ejemplo de narración. Creo que todo mundo los conoce. Vamos a ver primero las partes de la narración. A ver, esta historia a través de la imagen la pueden observar. Yo sé que ustedes alguna vez lo han escuchado. Entonces vamos a observarlo leyendo y viendo las partes de la narración. El inicio. Se presenta el protagonista, el lugar y época, planta las acciones iniciales del conflicto. Recuerden las partes de la narración.
Existe el inicio, el nudo y el desenlace. Recuerda también los elementos. ¿Quiénes son los elementos? El lugar, que es el espacio, los personajes, sí, también. El narrador, muy bien, también. Y la acción. Por ejemplo, fui al bosque para llevarle comida a mi abuelita y me encontré con un lobo. Este es el inicio. Aquí podemos ver al protagonista, que parece ser la muchachita, el lugar, el bosque, la época. Fui a llevar a la abuelita, debe ser muy temprano, y aquí nos presenta la acción inicial, que fue que ella viajó al bosque o se dirigió al bosque para llevar una vianda a su abuelita. Después vamos a seguir con la segunda parte de la narración. ¿Cuál es? El nudo. En el nudo se va a desarrollar el conflicto planteado al inicio y los obstáculos y la lucha para resolverlo. El problema. Ejemplo, el lobo me engañó y llegó antes a la casa de mi abuelita. Cuando yo llegué, él ya la tenía capturada y se la quería comer. ¡Wow! Aquí vemos el problema que sufre el protagonista. En este caso es esta pequeña, que todo mundo lo reconoce, que es Caperucita. ¿Cuál es el problema más grande que tiene que pasar Caperucita cuando se encuentra con el lobo y el lobo en realidad se la quiere comer? Muy bien. Y por último tenemos el desenlace. El desenlace se resuelve el conflicto. Puede ser cerrado cuando el problema se soluciona con precisión o abierto cuando se queda en suspenso. Ejemplo, finalmente llegó el cazador y nos ayudó. Él rescató a mi abuelita y mató al lobo. ¿Ves? Aquí termina la escena, aquí termina la narración, teniendo en cuenta todas las partes, el inicio, el nudo y desenlace, también los elementos, los personajes, el lugar, el tiempo y obviamente el narrador que cuenta la historia. Muy bien, chicos, ¿qué te pareció la clase de hoy? Muy interesante. Me da ganas de escribir muchas historias, historias maravillosas de un futuro que viene. ¿Te imaginas? De historias de máquinas del tiempo, historias de teletransportaciones, historias, muchas historias, con muchos personajes que quiero sacar de mi mente. Sería muy bonito. Bueno, hasta aquí llegó la clase de hoy. Solamente me queda decirles muchas gracias por haberme escuchado. Cuídense muchísimo. Y recuerden que tenemos tarea en el libro, la página 232. Recuerden que es el libro de comunicación. Asimismo, no olviden realizar un esquema o resumen del tema. Estamos ya en la última semana de tareas del tercer bimestre. Por favor, cumplamos con todo. Nos vemos la próxima clase y como siempre en este video te voy a juntar una pequeña ayuda para el libro. Adiós, chao. Hola chicos, otra vez, ya estamos en el libro, estamos en la página 232, es una sola página y está muy fácil. El tema es la narración, lee la siguiente historia y luego escribe cada uno de los elementos de la narración en el siguiente cuadro. Muy bien, recuerda quiénes son. El cojo y el ciego. Un cojo y un ciego se encontraban a la orilla de un río, que por no tener un puente que facilite su cruce, debían vadear para continuar su camino. Preocupado por la difícil solución en que se encontraban, dijo el cojo: ese río no es muy profundo y lo podría cruzar, pero temo que no podré hacerlo por causa de mi cojera, que no me da estabilidad. Si no es muy profundo, dijo entonces el ciego, yo también podré cruzarlo, pero como no puedo ver, en cualquier momento puedo resbalar y ahogarme. Sin embargo, el cojo no quiso darle por vencido y tuvo una idea que la propuso al invidente. Ayúdame a pasar el río juntos. Ayudémonos para pasar el río juntos, le dijo. Tú tienes bien las piernas y puedes ayudar a sostenerme. Y en cambio, yo, como tengo una buena vista, te guiaré para que no te resbales. Y así el cojo se sentó sobre los hombros del ciego y ambos cruzaron el río, llegando a la felicidad de la orilla opuesta. Muy bien, lo único que tienes que hacer es muy sencillo, presentar los personajes, los hechos importantes, el escenario. Imagínate que el escenario, ¿qué cosa era? El ambiente. Muy bien, chicos, está muy sencilla la tarea para el día de hoy. Que tengas un excelente día, nos vemos la próxima clase.
Adiós. Chao.